Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver, es obligatorio porque está en el programa ver los antecedentes históricos hoy. Entonces vamos a ver un poco la historia del derecho del trabajo, vamos a ver el nacimiento, la historia del trabajo en Guatemala, las denominaciones del derecho del trabajo, la definición del derecho del trabajo y su importancia. Entonces vamos a comenzar con el nacimiento. Vamos a hablar de la comunidad primitiva, la Edad Media, la industrialización, las primeras normas en América Latina y otros países de Europa, el constitucionalismo social, el Tratado de Versalles. Entonces, hablar de la comunidad primitiva, que es la primera, la vamos a desarrollar en tres aspectos hoy: el salvajismo, la barbarie y la civilización. ¿Cuál fue lo más importante que aportó, no para el derecho del trabajo, pero sí para el trabajo, la primera etapa que señalan los tratadistas, y especialmente Federico Engels? Dice que la comunidad primitiva en el salvajismo, él lo consideró la infancia del género humano. Dice que nos permitió entendernos a través de un lenguaje articulado, aparece el arco y la flecha ya como instrumentos de caza, ya vamos definiendo nosotros algunas diversas formas de trabajo, luego transformar en su beneficio los productos de la naturaleza. Estamos hablando ya de la parte de la caza, estamos hablando también de la parte de la naturaleza. Dos, era un trabajo sumamente comunal, ¿sí? Era un trabajo comunal. Por ejemplo, en el caso del arco y la flecha, también les permitía defenderse de las otras tribus que pudieran existir. Pero la esencial en esta etapa fue la solidaridad humana, que constituye un instrumento esencial para la supervivencia. Ya hay división del trabajo, pero no asalariado. La barbarie lo que nos deja son varias cosas, pero especialmente nos deja que dice que en Europa ya se producía cualquier clase de cereal y tenían cualquier animal domesticado. En América sí únicamente se dieron dos productos. Uno que era precisamente el primer animal domesticado en América fue la llama. Ellos que eran el área de Perú y el área de Bolivia. Y segundo, por supuesto, en América, el cultivo más importante, el cereal más importante, fue el maíz. Luego también en esta etapa de la vida de la comunidad primitiva, dice que aparece ya el arado de hierro tirado por animales domésticos, que ya permitió la roturación de la tierra y permite precisamente la agricultura. ¿Sí? La civilización, esta es ya la etapa más avanzada, pues es el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. La formación social más notable es el clan, ¿sí? El jefe del clan es el mago, el que conoce, el único que conoce los tremendos secretos para producir la caza de los hombres. Es quien preside las terribles sesiones de iniciación de los jóvenes, iniciación a todas las condiciones de la futura vida, verdadera etapa de aprendizaje cívico y social. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en materia laboral, aunque no estamos en derecho del trabajo, sino que estamos en el trabajo, ya existía alguien que permitía ser precisamente un instructor, alguien que llevaba un trabajo de aprendizaje. Entonces, y por último, también en esta etapa aparece el arado como un instrumento importante para la mujer. Todavía existen hoy países en el mundo donde el arado, precisamente quien lo trabaja, es la mujer. Ya aparece la explotación del hombre por el hombre. Estas son las etapas que permite precisamente Federico Engels. Claro, pues si uno las desarrolla va a encontrar una maravilla en la lectura. Luego tenemos la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por tres etapas. La primera etapa corresponde a un periodo de economía cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que se dio una economía urbana y provincial, ¿sí? Una economía rural y doméstica. Eso es lo que hizo la Edad Media precisamente en Europa, ¿sí? Una empezó a tratar de buscar
una economía rural doméstica, una economía urbana y provincial. La Edad Media, bueno, aparecen las universidades, o sea, el renacimiento de la cultura, las universidades fue importantísima, la parte de las construcciones, las compilaciones, eh, ¿por qué son importantes las grandes construcciones, por ejemplo, las catedrales? Porque ya comenzamos a definir nosotros el trabajo como tal. Ya tenemos artesanos y tenemos ya una serie de trabajadores que no se nos olvide que en esta etapa de la vida no nos pagaban con salario, sino que nos pagaban en especie. ¿Sí? Y la última etapa, donde esta etapa pues, fue el renacimiento cultural, económico y jurídico en Europa Occidental, que establece bases para el esplendor del Renacimiento. ¿Sí? Y asimismo vive la crisis, ya la etapa final de lo que es el sistema feudal. En Inglaterra las guildas existieron desde el siglo IX. En realidad las guildas, sin perder su esencia, eran organizaciones de artesanos. Crea centros de reuniones en las que cruzan las armas en sentido deportivo y celebran banquetes. En Alemania fue donde más fuertes nacieron las guildas, donde ya eran organizaciones que se encargaban un poco de la parte de las mutualidades, de las actividades mutualistas de los seres humanos. Por ejemplo, se preocupaban por la enfermedad de un miembro de la institución, y ya estamos hablando nosotros de la parte de la seguridad social. ¿Sí? Entre las características de las guildas, dice, eran precisamente asociaciones de existencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X que aparecen mercaderes y artesanos. Luego aparece precisamente la corporación y la escala gremial. ¿Sí? Lo importante es que dice que ya se hablaba del aprendizaje, ya se hablaba de las obligaciones de un aprendiz, ya se hablaban precisamente de las obligaciones de un maestro, ya se hablaba de la enseñanza, de la especie de tutela civil con alimentación y educación. Esta etapa es importante porque estamos hablando cuando nace el sistema feudal. Lo más valioso fue cuando nacen los artesanos, nace también la corporación de artesanos o corporación de oficio, que es la organización donde está incluido el aprendiz, el oficial y el maestro. ¿Sí? Y por supuesto ahí va a leer usted, pues yo lo voy a estudiar, va a leer usted que ellos tenían alguna responsabilidad, pero era una organización no de trabajadores, sino una organización que comprendía precisamente también al patrono, que en este caso era el artesano. Pero si yo le indicara a usted cuál es el origen realmente, aparecen los colegios romanos, luego aparecen las corporaciones de oficio, y ya nos vamos al proceso de la industrialización, donde aparece la coalición de trabajadores. Bueno, después de la coalición aparecen las mutualistas, y después de las mutualistas aparecen los sindicatos. En ese orden, más o menos narra la mayoría de tratadistas, de tratadistas. Bueno. Entonces, todo esto se lo voy a enviar. Lo que yo le dejo ahí subrayado o se lo dejo con negría, esos son los posibles puntos a evaluar. ¿Sí? Por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada al salir el sol, con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna. En general, concluían a la caída de la noche, hora variable de acuerdo a las estaciones. O sea, la jornada de trabajo se está por la salida del sol y precisamente la caída de la noche. O sea, terminando nosotros, ya comenzaba a oscurecer, ahí terminaba precisamente la jornada de trabajo. ¿Sí? Y luego aparece la palabra, dice, cuenta este tratadista que en la determinación de los salarios podía intervenir el preboste, que ejercía por los demás un poder de conciliación y arbitraje. Según este autor,
en el año 1270 se vio una sentencia arbitral sobre el salario mínimo. Sumamente interesante, ¿verdad? Que de esa época ya se hablaba de una sentencia arbitral. Labor social de las corporaciones se manifiesta en funciones de asistencia a través de fundación e instituciones de caridad destinadas a socorrer a ancianos, enfermos y lisiados de las corporaciones. El pacto de servidumbre. El campesino se comprometía a trabajar la tierra del Señor gratuitamente. ¿Cuál era su beneficio? Recibir a cambio la protección del castillo. No estamos hablando de salarios. Este era el famoso pacto de servidumbre. Luego, en Asia Occidental, yo le hablé más o menos dónde está colocado, en qué ríos está. ¿Por qué? Porque en esta etapa de Asia Occidental antigua aparece una división muy valiosa. Aparecen primero ya los pescadores, ya como una división del trabajo, ¿sí? Porque ahí estaba el río Tigris y el Éufrates. Luego, pues, por supuesto, en todas las laderas aparece la agricultura. Entonces ya tenemos otra división del trabajo que era la agricultura. Pero también aparecen ya los panaderos, los carniceros, los herreros. Todo eso eran artesanos que también formaban ya parte de una división del trabajo. ¿Sí? Y por supuesto, van a aparecer también los militares, que eran sumamente valiosos en este periodo. Inclusive en la última etapa, pues yo se la dejo ahí, que cita, una cita bíblica del rey Salomón, que reclutó, dice, entre los israelitas a hombres de prestación obligatoria y hombres de prestación obligatoria. Su número era de 30,000 y los enviaba a trabajar al Líbano de 10,000 en 10,000 alternándolos precisamente, ¿sí? Pero ya el rey Salomón tenía una fuerza de trabajo para ir a trabajar precisamente al Líbano, ¿sí? ¿Y cómo lo hacía? Ahí está el tiempo de descanso que ellos tenían, ¿sí? Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Esto pues es parte de un texto bíblico. En Egipto, vean, lo más interesante para mí que me parece es esta descripción que hace este tratadista, ¿sí? Este tratadista en una monografía dice, señores, la vida campesina en Egipto era difícil. Y mire cómo considera un campesino. Dice que un campesino era un miserable, reducido a la merced de su señor, y lo que es peor, de sus agentes, demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para hacer inscribir su nombre siquiera en una modesta estela. Pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que a su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Mire, increíble lo que en esta monografía describe precisamente este autor, lo que era la vida campesina en Egipto. Luego, por supuesto, aparece el oficio relacionado con los enterramientos, o sea, gente que se dedicaba a los entierros de personas, que también era otra parte de división del trabajo. Los salarios se pagaban en especie y provocó, por supuesto, desórdenes de orden social. Fíjense que cuando uno habla de Egipto, cuando ustedes, bueno, está en internet, en cualquier página, ustedes se encuentran que la primera huelga documentada de trabajadores se dio precisamente en la construcción del templo de Ramsés III, creo que era. Bueno, era uno de los reyes y dice que fue la primera huelga porque ahí les pagaban en especie. Pero por las diferentes guerras costó que llegara no solo materia prima, sino que también los alimentos que necesitaban estos campesinos, que les pagaban en especie a través de alimentos. Y tuvieron que ir a porque hubo escasez de alimento para ellos. Fue la primera huelga realmente documentada por necesidad. Grecia. Grecia, pues en la primera etapa, la economía agrícola, la construcción de palacios, eso fue interesante, ya provoca la decadencia de las artes y las técnicas. En el segundo periodo, en esta época se da la dispersión de griegos, la sustitución del grupo familiar por los de la ciudad, la aparición de la moneda y los grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. En esta etapa regresa la actividad individual de trabajo, básicamente actividades artesanales. Es la etapa de esplendor económico, ¿sí? Ya le dice que aparecen nuevamente zapateros, herreros,
fabricantes de vasos y cubetas, tenderos, carniceros, vendedores de pescado, barberos, jornaleros, perfumistas. Entonces ya hay una división más fuerte de la parte del trabajo. Sin embargo, su actividad más fuerte era la agricultura. Y en la última etapa, que es el esplendor político y económico de Grecia, no se vio acompañado de un modelo social. Los legisladores, como Solón incluido, no se preocuparon por una legislación del trabajo, ¿sí? Favorable a los trabajadores. Y en este periodo se critica precisamente en materia laboral al filósofo Aristóteles, quien consideró como ética la esclavitud. Miren lo que dice este tratadista, ¿sí? Subsiste una actividad fundamental del trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. Se combina este trabajo con la industria de escaso desarrollo y se inicia el proceso de transición hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema feudal. Roma. Primera etapa, la vida agrícola. Segunda etapa, la fundación de Roma. Tercera etapa, subsiste el trabajo agrícola con muy poca actividad industrial. Y la cuarta etapa, se encuentra cierta política de carácter social, ¿sí? Aquí aparecen los primeros, y el primer nombre no fueron colegios de artesanos. Posteriormente ya aparecen como colegios romanos, pero inicialmente aparecen los colegios de artesanos, que es esta organización que se trasciende la parte política, militar, jurídica y artística, ¿sí? Luego aparecen los colegios romanos, que son sumamente importantes, ¿sí? Entonces, la estructura de los colegios dice que era vertical. La primera categoría estaba formada por los colegiados, generalmente hijos de un artesano de la misma profesión, yerno o heredero o simplemente candidato. La segunda está integrada por magistrados, corporaciones, ¿sí? Y por supuesto los jefes ejecutivos de la corporación y los jefes honorarios de las corporaciones. En ese orden está integrado. La famosa Ley Julia que abolió los colegios. Los colegios de artesanos, que fueron una organización aparentemente de patronos y trabajadores, era de patronos y trabajadores que eran artesanos. Entonces ahí estaban los aprendices, los oficiales y los artesanos, los maestros. Fue una organización de una u otra manera de carácter laboral, solo por supuesto sin ningún tipo de legislación, sino únicamente parte de una institución del proceso del sistema feudal. Pero esta ley Julia se la voy a preguntar por qué. Porque esta ley Julia abolió los colegios de artesanos. Ni siquiera en esa etapa del sistema feudal permitieron a este tipo de organizaciones de patronos y trabajadores. Crearon la ley Julia para abolir los colegios de artesanos. Se la voy a preguntar hoy. El fin del sistema feudal. Bueno, aquí vamos a entrar al proceso de industrialización. Vean, están las corporaciones de oficios que no quieren desaparecer, pero aparece la máquina de vapor y especialmente aparecen las fábricas, ¿sí? Comienzan a aparecer las fábricas. Entonces el campesino dejó el sistema feudal, dejó precisamente aquellas extensiones de tierra donde el campesino estaba dedicado especialmente al señor feudal, lo deja y se traslada a la capital, se traslada a la parte urbana. ¿Por qué? Están apareciendo precisamente las fábricas y el sistema está cambiando porque entramos al proceso de industrialización. Quienes apoyaban el sistema feudal y quienes apoyaban el sistema de industrialización, por supuesto que hubo dificultad. Esa transición fue una transición que causó muchos problemas. Unos no querían desaparecer y los otros dijeron, señores, tienen que desaparecer porque este es parte del sistema. Entonces, la migración de trabajadores agrícolas a las grandes regiones urbanas permitió precisamente el crear trabajadores para las fábricas. Entonces, quienes apoyaban la industrialización dijeron, señores trabajadores, usted deje de pertenecer al sistema feudal, que ese sistema ya desaparezca. Usted ahí lo tenían con un pacto de servidumbre. No, acá usted va a tener la libertad de contratar su trabajo.
usted va a decir con qué fábrica va a trabajar. Y bueno, era un sistema que estaba variando y pues al final logran su objetivo. ¿Pero qué se dio? La necesidad de producir. Comenzaron a contratar niños, contrataron mujeres y existía horas de trabajo para los hombres. Eso provocó un malestar. Entonces vinieron quienes apoyaban la legislación y dijeron, necesitamos leyes y vamos a crear dos leyes, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Las dos llevaban como fin desaparecer totalmente el sistema de corporaciones de oficios, pero también evitar, especialmente la ley de Chapelier, evitar que los trabajadores de las fábricas se pudieran coaligar. No estamos hablando de sindicalidad, que no hayan sindicatos. Coaligar, que pudieran tener reuniones de coalición. Digo, no señores, no podemos permitir eso. Y nos vamos a dar cuenta más adelante cómo había niños, el aprendizaje había niños de 8 años, en la parte del trabajo eran niños de 10 años, de 12 años, de 10 y 12 años. O sea, era increíble. Entonces, de una u otra manera, la clase trabajadora se tuvo que organizar, ¿sí? Al organizarse la clase trabajadora comienza y aparecen entonces ya organismos internacionales como la Acción Internacional del Trabajo. No nos vamos a detener mucho en esto hoy. Esta pues tenía sus conferencias internacionales y dentro de la segunda conferencia lograron ellos establecer algunos parámetros para una ley de carácter general. ¿Y qué es lo que ellos pretendían, señores? Necesitamos una legislación de carácter internacional donde se hable de que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas para adultos. Necesitamos una prohibición del trabajo para menores de 14 años. Necesitamos una reducción de jornada para los menores de edad. Necesitamos una supresión del trabajo nocturno para los menores. Necesitamos provisión de trabajo a las mujeres en todas las ramas de la industria. Necesitamos supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años. Necesitamos que se suprima ya el pago en especie y necesitamos que se supriman las agencias de colocación, que por cierto, en Guatemala están prohibidas. En Guatemala no se permite. El día de mañana, por ejemplo, Albert, Alfredo y Alondra dicen, bueno, nos vamos a unir, vamos a hacer un emprendimiento, vamos a poner una fábrica, una empresa, una agencia de colocación de trabajo. Vamos a llamar a Manuel, vamos a llamar a Ana, vamos a llamar a Luisa para ver si ellos tienen trabajo, nosotros le ofrecemos y cobramos un porcentaje. Eso está prohibido en Guatemala y está también prohibido por la Organización Internacional del Trabajo. En Guatemala solo hay una excepción, que es en el trabajo del marino mercante. Es la única excepción que se permite y cumplir con una serie de requisitos. Pero miren, ¿desde cuándo? Desde 1864, esta Organización Internacional del Trabajo ya estaba pidiendo que se suprimieran las oficinas de colocación de trabajo, las agencias de colocación de trabajo, prohibidas hoy. Y también la vigilancia en los talleres y establecimientos industriales a través de inspectores que fueran pagados sus salarios por el Estado. Esas fueron las peticiones que hicieron precisamente esta Organización Internacional cuando aparece la industrialización. Claro, a partir de ahí ya hubo necesidad de regular el derecho del trabajo. A partir ya hubo necesidad de provocar un tipo de legislación, no solo de carácter nacional, sino de carácter internacional. ¿Me querías decir algo? Sí, licenciado, gracias. Quiere decir que más o menos aquí en esta asociación, en este tratado que se inició en 1864, empezaron a estipular los sueldos. Fíjate que en el proceso de la industrialización ya no hablamos más de pago en especie, sino que hablamos ya de pago de salario, ¿sí? Sin embargo, no te olvides de que en el proceso, pues hasta 1919 que aparece la Organización Internacional del Trabajo, y todavía, escúchenme, y todavía países como los nuestros se permite un pago en especie, ¿eh? Se permite un pago en especie. Cuando miremos el salario, vamos a ver
que no solo el Código de Trabajo, sino la Constitución Política de la República de Guatemala todavía tiene como norma que una parte del salario al trabajador agrícola se le puede pagar en especie. Imagínate, pues son normas que yo siento que fatos se han tenido que expulsar del ordenamiento jurídico. Claro, si lees el Código de la Constitución, ¿sabes qué dice con este tema de pago en especie? Dice que el producto debe ser, el precio debe ser menor del costo del mercado. Pero ¿quién va a supervisar eso? Nadie lo va a supervisar. Entonces, en Guatemala creo que es una norma que ha ido desapareciendo. Hoy por hoy yo creo que quienes son dueños de las fincas prefieren partes al año y no estar pagando en especie. El derecho del trabajo, especialmente en el agro en Guatemala, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, todavía existen trabajadores migrantes, campesinos guatemaltecos que por temporada corte de café, corte de caña, se están trasladando de una región a otra, pero ya muy poco, muy poco. Todavía ustedes ven fincas que tuvieron la vivienda para sus trabajadores, claro, ya totalmente destruidas, pero todo eso desapareció, ha ido desapareciendo. Imagínate lo mismo la parte evolutiva de la agricultura variada. Hoy tenemos nosotros bosques que son de productos renovables, o sea, bosques que el Estado, aún por la siembra de un árbol, te puede dar un tipo de beneficio económico. Ha cambiado mucho el agro. Bueno, tenemos un capítulo específico de los trabajadores agrícolas y ganaderos, que también ganados un poco
por ejemplo. Y ya se hablaba de que la fase, fíjense que en Italia no hubo una legislación laboral, sino primero iniciaron con una legislación social, que era una norma excepcional del derecho privado común, o sea, del Código Civil, pero no lo tuvieron como Código de Trabajo. Comenzaron legislando como legislación social, no laboral, social, y la consideraron como una norma excepcional del derecho privado común, o sea, el derecho civil. ¿Sí? También ya en 1902, la tutela del trabajo de las mujeres y los niños, pero ya desde el 15 de junio de 1893 se había creado el Colegio de los Prudentes, con claras funciones conciliatorias, en tanto que al jurado de los prudentes se le atribuían funciones jurisdiccionales, aunque la tendencia fuera mucho más a favor de la conciliación que de la resolución de conflictos. Se tuvo este tipo de colegio para solucionar los problemas de la clase trabajadora, pero no era tanto que se resolviera la controversia, sino que se tenía más que todo para efectos de conciliación. Como hoy que ustedes son estudiantes de Derecho y primeramente dos abogados, ustedes saben que el Centro de Mediación de Organismos Judiciales es sumamente valioso, ¿sí? Sumamente valioso, porque muchas veces ahí podemos arreglar nuestras controversias. México, accidentes de trabajo 1906 y 1907. Pero en 1915 ya se habló del Consejo de Conciliación y los tribunales de arbitraje. 1915. Lo más valioso, lo que no se nos puede olvidar, la primera constitución en América Latina que reguló constitucionalmente el derecho del trabajo fue México, 1917, en su artículo 123. Bueno, ese sí se lo voy a preguntar, porque vamos a ver, cuando llegamos al constitucionalismo social lo vamos a ver, pero ahorita que estamos viendo qué normas fueron creadas por muchos países, nos encontramos con México. Lo más valioso para mí con México fue precisamente que el primer país en América Latina, 1917, que reguló el derecho del trabajo en su constitución. Panamá. Bueno, Panamá, ustedes saben que el problema del canal ya permitió que se pagara la jornada extraordinaria y que se tuviera preferencia sobre panameños que de cualquier otra naturaleza. Uruguay, miren, aparece en la ley de la CIA y hablan de pensiones por vejez y hablan del descanso semanal del servicio de casa particular o trabajo doméstico. Y ahorita, pues Venezuela, esto también se lo voy a preguntar, ¿eh? Aparece el reglamento de policía. ¿Qué es el reglamento de policía? Incluye capítulos sobre jornaleros y esclavos y sobre sirvientes y jornaleros. O sea, sí reguló ese aspecto del derecho al trabajo, pero lo hizo a través de un reglamento que se denominó Reglamento de Policía. Pregunta segura del examen parcial, ¿eh? Esto es lo que le va constitucionalismo social. Bueno, esto es importante. La primera constitución que reguló el derecho del trabajo en el mundo fue Francia. Y fue Francia. ¿Y cómo le denominó en su constitución? Le denominó principio económico. La segunda constitución en el mundo que reguló el derecho del trabajo fue México, 1917, y lo denominó capítulo social. Mucha atención para efectos de examen. Y la tercera fue en Alemania, la famosa Constitución de la República de Weimar, que reguló el derecho de trabajo en la Constitución y a su capítulo le denominó vida económica. Vida económica. Ahí me le pone atención porque son preguntas que casi seguro se las vamos a hacer en su examen. México, como la traducción que hicimos así fue la del legislador, la del tratadista, ellos dicen que fue la primera en el mundo, no fue realmente la segunda. La primera fue la de Francia de 1848. Claro, ninguna de las dos tuvo efecto, porque dice que Carranza, que fue quien firmó esta constitución, un año anterior, 1916, había decretado la pena de muerte para los huelguistas.
pero en 1917 incluyó un capítulo, solo que, como ese tratadista, salió baratísimo para ellos, para el gobierno y los dueños de los medios de producción, porque en 1917 México considera trabajadores únicamente a los campesinos, no a los obreros de fábrica, solamente a los campesinos. Por eso también fue que él firmó, pero bueno, es parte de la historia. Y la tercera constitución en el mundo fue en 1919 en Alemania con la República de Weimar y lo denominó vida económica. En ninguna de las tres constituciones fue un derecho vigente positivo. Fue vigente, pero nunca positivo. ¿Sí? Tratado de Versalles. Lo importante del Tratado de Versalles es, vean, después de la Primera Guerra Mundial, varios países, incluyendo Estados Unidos, se unieron. Y los señores, tenemos que buscar la paz social. Hagámoslo a través de una institución de carácter internacional. Y es en el Tratado de Versalles donde deciden varios países que estarán representados en ese tratado, en esa reunión, deciden crear la Organización Internacional del Trabajo. Claro, algunos tratadistas como el consultado dicen, señores, también tenía muy apenada la revolución de la Unión Soviética, la revolución de las repúblicas que integraron la Unión Soviética. Acuérdense que esa revolución fue en 1917 y en 1919 aparece precisamente la Organización Internacional del Trabajo para crear una norma de carácter internacional para todos los países miembros y que ratifiquen los convenios. Pero para hacer énfasis, para efectos de examen, ¿qué tratado le dio origen a la Organización Internacional del Trabajo? Fue el Tratado de Versalles, ¿eh? El Tratado de Versalles. ¿Sí? Vamos ahora con la historia del derecho del trabajo guatemalteco. Cuando ustedes ven la historia que plasma precisamente las constituciones o el historial que regula la Corte de Constitucionalidad, hay una constitución de 1800, como la fecha, pero regula y ya norma en la Constitución española, van a encontrar ustedes el nombre de Guatemala. Y ahí nos ubica, pues, en qué parte estamos nosotros. Pero hablando de la Nueva España, que incluye Guatemala, hubieron muchas disposiciones, ordenanza le llamaban ellos. Acuérdense que ustedes ya vieron la parte de las encomiendas, ya vieron los famosos encomenderos, que fue una explotación, bueno, el dominio de la conquista. Y bueno, señores, llegaron noticias de abuso. Y entonces vean, pues, ya aparecieron, por ejemplo, en 1618, una ordenanza, precisamente de un virrey, que dice, señores, dice que ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. También aquí dice que se les permitió contratar, especialmente quienes residían en Guatemala, mientras compraban esclavos de raza negra. Pero era sumamente importante. Y fíjense que fijaron, en esta primera etapa, fijaron un salario, y miren lo que dice en la parte final. Fijaron salario de 1 real de plata por cada día, y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente. Si hubieron legislaciones. Por largo, usted lea los tratadistas, dice que nunca se cumplieron porque no había quien las ejecutara. O sea, los encomenderos siguieron con su mismo sistema, pero sí hubieron ordenanzas. Vigente, pero no positivo. Pero vean qué interesante. Ya se fijó el salario diario en 1 real de plata por cada día. Y si había diferencia donde usted vivía y tenía que caminar más de 6 leguas, era otro real. Eso lo dicen estos historiadores. También apareció la famosa institución MITA. ¿Qué era la MITA? La MITA dice que es una institución económica que permitió garantizar el aporte de trabajo indígena que se buscaba a obras públicas o diferentes actividades económicas como la minería, agricultura, ganadería y servicios de tambos. Ya se ordenó las 8 horas de
trabajo, las 8 horas de la jornada de trabajo. También se ordenó a los encomenderos que pagaran, fíjense que como sabían que siguen incumpliendo con el pago del salario, dice que tomaron la idea en una ordenanza de indicar que los encomenderos pagaran el salario de ese real al trabajador de ese entonces, que yo le llamaba en indios, precisamente un intermediario o un representante de la Iglesia Católica, hecho que tampoco se cumplió. Luego también dice que decidieron que se pagara los días sábados dentro de la jornada de trabajo, o sea, disminuir la jornada para aprovechar en esa ordenanza que dentro de la jornada de trabajos se acortara precisamente para que se pagara ese día el salario, ¿sí? Esas son ahí pues usted la va a leer despacio, voy a tratar de subrayársela para efectos de examen. También dice que había leyes procesales que protegieron a los que radicaban en Guatemala en ese entonces, y dice que operó un principio procesal que se denominó la verdad sabida, ¿sí? Bueno, luego dice que se les impusieron multas, ellos pues en contubernio con las autoridades y los gobiernos pues dijeron que estaba bien, pero nunca apoyaron y nunca tampoco les impusieron multas, ¿sí? Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no, una primera visión del derecho del trabajo. Por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, ¿sí? Al menos inician el camino de justicia social, aunque no haya faltado quien a ese mismo propósito señalara que eran actos de gracia y no de justicia. Es lo que dicen los tratadistas, señores. No vean estas ordenanzas como justicia, más serán actos de gracia, ¿sí? Más serán actos de gratitud, precisamente por haberlos conquistado. Ahora la historia del derecho guatemalteco. Aquí vamos a encontrar nosotros importante el libro de Mario López Larrabe. Mario López Larrabe, en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, narra lo siguiente. Por ejemplo, que el decreto gubernativo 176 del Código Civil de 1877. ¿Pero qué fue lo valioso? Los contratos de trabajo estaban regulados en el Código Civil y se denominaban contratos de locación de servicios. Pregunta hoy, si yo le preguntara en Guatemala, indique el antecedente histórico del contrato individual de trabajo. Era el contrato de locación de servicios. ¿En qué instrumento o en qué ley estaba contenida? ¿Códigos de trabajo? No, señor. Estaba en el Código Civil. Estamos hablando de la primera disposición en 1877 relativa al contrato de trabajo, que se le denominó contrato de locación de servicios. Luego aparece el reglamento de jornaleros, la primera ley de trabajadores, que también esta es importante, esta me gusta preguntarla. Fíjense que esta ley dice que fue la primera ley de trabajadores, el decreto gubernativo 486 de 1894. Dice que reguló el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa de jueces de la agricultura. Fíjense que estos jueces de la agricultura nacieron no para proteger los derechos de la clase trabajadora, nacen para proteger los derechos de los propietarios de las fincas de café. Eso es lo que, por eso nace. Imagínense, y fue la primera ley de trabajadores. Era para reprimir al trabajador en beneficio de los patronos de las fincas cafetaleras. Interesante. No lo tengo aquí, pero creo que se lo voy a agregar. Hay un decreto, el 909, que crea la primera institución estatal que se llama Departamento de Trabajo, que va a tener funciones de inspectoría. Esa es la primera. Si yo le preguntara a ustedes,
antecedente histórico de el Ministerio de el departamento. El departamento. ¿Qué pasó acá? Fíjense, bueno, ahí estamos. Entonces, esa se la voy a agregar, ¿eh? Luego está la Ley Protectora de Obreros, decreto número 2, que contiene un avanzado y valioso antecedente del régimen de seguridad social. Y en la gran controversia, ¿eh? Vean, el primer código de trabajo fue contenido en el decreto legislativo 330, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1947. Pero ¿qué problema se tuvo? Era un gobierno de carácter democrático. Posteriormente vienen gobiernos militares y precisamente en 1961 gobernaba Diego Las Fuentes, un general o coronel del ejército, un régimen militar. Y crean un nuevo decreto, el 1441. Usted leyendo el Código de Trabajo en los últimos artículos transitorios, si usted es cuidadoso, lee, ahí mismo dice, se derogan los artículos tales y tales y tales del decreto 330. El mismo decreto 1441 reconoce la existencia del 330. Realmente lo que sucedió en 1961 fue una reforma al Código de Trabajo. Pero con esos conflictos políticos que tenemos nosotros en Guatemala, un régimen civil con un militar, no señores. A partir de 1961, el decreto del Código de Trabajo es el 1441. ¿Por qué hago esta observancia? Yo en el examen le puedo preguntar, para fines académicos, para fines históricos, indique el decreto, indique el número del decreto del primer Código de Trabajo o del Código de Trabajo en Guatemala. El 330. Diferentes que yo le pregunte actualmente, indique el decreto del Código de Trabajo. Usted va a decir, es el 1441. Claro, usted no va a ir a litigar a un juzgado laboral y va a decir, mire, vengo de acuerdo con el decreto legislativo 330, que es el Código de Trabajo, segurísimo está aplicando una norma que en tribunales no va a tener eco, porque actualmente Guatemala es el 1441, el decreto que contiene el Código de Trabajo. ¿Sí? Diversas denominaciones que recibe el derecho del trabajo. Primero se le llamó legislación industrial. Claro, estamos en el proceso pero este no es válido. ¿Por qué? Porque resulta demasiado restringido, porque solo lo dedica a una disciplina, a una actividad, ¿sí?, de producción. Por lo tanto, no puede llamársele precisamente legislación industrial. Lo que sí, si yo le pregunto, fue el primer nombre que se le atribuyó al derecho del trabajo. Se le denominó legislación industrial. Luego dice, no señores, no se da legislación industrial, debe ser derecho obrero. Pero ¿qué pasa? Se rechaza esta denominación porque sus alcances son muy limitativos, ya que su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por los trabajadores en las fábricas. Y eso tampoco es cierto. Pues también tenemos el trabajador campesino, el trabajador intelectual, tantas clases de trabajador. Bueno, ninguno de los dos. Pero también le quisieron llamar derecho social. Considera que el derecho social una rama independiente del derecho público, el derecho privado. Dice, señores, el derecho a la bacteria, que es un derecho social, no pertenece ni al público ni al privado, es un derecho social, pero tiene demasiadas, que es demasiado amplio. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Uno tiene encendido, jóvenes.
Solo quiero suplicarle a quien tiene encendido el micrófono que lo pueda apagar. Mayra Noemí. Pero es Mayra Noemí Pérez Perea. Lincoln, usted como administrador también lo puede silenciar. Solo déjeme ver dónde la encuentro. Aquí estaba. Mira, no me viene. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía la denominación. Entonces, derecho social es un derecho demasiado amplio. La verdad de que esto incluye la parte del derecho agrario, bueno, social es todo prácticamente. Entonces, tampoco es una denominación que se le aplique. Derecho del trabajo, claro. ¿Por qué? Porque lo consideramos sinónimo. De hecho, nosotros a veces venimos hablando del derecho del trabajo. Pero si se dan cuenta, nosotros ahí en el programa tenemos derecho laboral o derecho del trabajo. Entonces lo usamos como sinónimo. Claro, ya es una opción que debemos utilizar nosotros, derecho del trabajo, derecho laboral. Hoy mismo le quiero decir, el derecho es tan cambiante, tan evolutivo, la doctrina, dependiendo del pensador, a qué interés defiende. Porque ustedes ven ahora, muchos ya no hablan de trabajador, hablan del colaborador. Ahora resulta que Marvin Gómez, si trabaja en una empresa, no le dicen trabajador, nuestro colaborador Marvin Gómez. Yo lo respeto, pero no está dentro de una norma guatemalteca. Podrá ser doctrinario, podrá ser un avance, podrá ser una denominación, pero en Guatemala está patrón y trabajador. Pero si ustedes escuchan, nuestro colaborador, y que nuestro colaborador, falleció nuestro colaborador, que nuestro colaborador aquí, que nuestro colaborador, señores, es un trabajador. Pero ya la terminología, ya la ciencia, ya el talento humano, ya la forma como se quiere interpretar las normas, como queremos muchas veces imitarla o copiarla, ya le queremos denominar colaborador. Pero colaborador, digo, pero si uno es trabajador, tiene derechos y obligaciones, no solo obligaciones, colaborador como que solo tuviera obligaciones. Pero bueno, es mi criterio, ¿eh? No debe ser el suyo, usted tiene el propio. Entonces, derecho del trabajo también, entonces, aquí pues lo tenemos, ya le podemos llamar derecho del trabajo, podemos llamarle derecho laboral. Eso es lo que dicen en concreto los tratadistas. Se le han encontrado otras denominaciones como por ejemplo derecho nuevo, derecho social del trabajo, derecho económico y social y derecho a los trabajadores. Pero esas denominaciones tampoco son completas, porque cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo, incluimos no solo los trabajadores, sino también patronos. ¿Sí? Definiciones. No sé si alguien me quiere apoyar con la que está ahí, de la primera, que es del doctor César Landerino Franco López. Quiero decirle que él fue un catedrático en nuestra casa de estudios, un gran tratadista. Yo personalmente, pues en la parte académica siempre lo admiré. Un profesor que dio clases en universidades en América Latina muy importantes, especialmente en Argentina. Dio clases ahí, fue catedrático de algunos cursos en Argentina. Y ya falleció, pero yo creo que dejó un gran legado en materia laboral. Vamos a leer la de él hoy. No sé quién me la lee. Si quieren la voy a leer. Por favor, Carlos. Doctor César Landino Franques López es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Vean, pues, eso es interesante. No vamos a leer las otras, se la dejo subrayada para que usted la lea, incluimos la mexicana. Pero también dice, no señores, no podemos tener una definición nosotros sin tomar en cuenta, dice ese tratadista mexicano,
los fines del derecho del trabajo. Bueno, viene y dice, también tenemos que tomar en cuenta los sujetos de la relación laboral. Señores, pero también tenemos que tomar en cuenta el objeto de la relación laboral. Imagínense todos los elementos que debemos de tomar en cuenta para buscar una definición. O sea, definición, cuando nosotros terminemos de estudiar Derecho Laboral 1, posiblemente, y me recuerdan, voy a dejar una pregunta, que usted elabore una definición de derecho del trabajo. Porque mire, faltan una serie de aspectos que hay que tomar. Fíjense que la jurisprudencia, de conformidad con la ley y las disciplinas legales en Guatemala, con 3 fallos se crea jurisprudencia en Guatemala o doctrina legal, como le llaman algunos. Pero hay criterios, hay aplicación de recomendaciones de Organización Internacional del Trabajo, hay tratados internacionales ratificados por Guatemala, hay reglamento interior de trabajo, hay pactos colectivos de condiciones de trabajo que solo aplica una empresa. Entonces, la definición, yo creo que sería interesante que al final usted me la diera. Usted me la diera. Ya hicimos el trato que vamos a aprender juntos el derecho del trabajo, ¿sí? Ahí se la puedo dejar. Imagínense, también hay definiciones complejas. El derecho obrero es un conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes los prestan y de quienes los reciben. Yo les digo, aquí, hablar del derecho del trabajo, ¿qué pasa en la parte de la previsión social? Cuando uno llegue, pues le llegó el tiempo final y uno llega a morir. Los beneficiarios son parte del derecho laboral. Entonces, esas definiciones las vamos a tener. También hay definiciones dobles. Quedamos que este material yo se lo voy a enviar y me le pone mucho énfasis a lo que tiene negría o bien lo que tiene la línea, porque eso es lo que yo quiero que usted estudie. Ahora, la importancia del estudio del derecho al trabajo no lo vamos a leer porque estos son los objetivos generales y específicos que están en el programa de trabajo. Ahí lo lee usted despacio. De repente, si queremos hacer una pregunta ahí, no creo nos perderíamos, porque ¿para qué confundirlos? ¿Cuál es un objetivo general y cuál es un específico? Creo que eso no nos serviría mucho. Lo que sí nos serviría es de que usted un día se ponga a leer su programa de estudio y eso le va a ayudar. Facilitar al estudiante la comprensión del fundamento del derecho al trabajo y la posición que sostienen dentro de la enciclopedia jurídica. Entonces todo esto va a ser importante que yo lo tenga hoy. Así de que, bueno, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Yo este material se lo voy a enviar, como es historia, pues no es como uno quisiera, pues cuando entremos ya a hablar del contrato individual del trabajo, cuando hablemos a ver de sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues todo eso es hermoso, ¿va? Pero ahorita esto es obligado porque lo tiene el programa, ¿eh? El viernes vamos a analizar la naturaleza jurídica, las fuentes, la interpretación, para si Dios nos permite el día lunes comenzar con que hagamos los principios. El licenciado Alan pues, nos apoya con ese tema. Van a ver cómo se aplican los principios en una sentencia y todo lo demás. Así de que muchas gracias por compartir ahora la cátedra y si Dios puede, pues nos vemos el día viernes por este mismo sistema. Un fuerte abrazo y feliz tarde. Buena tarde, doctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.